En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En Convicción Radio estamos en defensa de la tradición y continuamos con la revolución ecuménica en el Vaticano II como expresión del modernismo triunfante. La cuchara del diablo. El cardenal Suenens declaraba que se podría hacer una lista impresionante de tesis enseñadas como las únicas válidas en Roma antes del concilio y que fueron eliminadas por los padres conciliares. Ahora bien, es evidente que los 2.400 padres, procedentes de todas las partes del mundo, estaban unidos al comienzo del concilio por la misma doctrina, el mismo amor a nuestro Señor y la misma voluntad de trabajar por la conversión de las almas. ¿Cómo entonces pudieron esos obispos unirse en algo distinto de la doctrina perpetua de la Iglesia? El proyecto de ecumenismo era una invitación abierta al maligno. Un refrán dice que, para cenar con el diablo, se necesita una cuchara larga. ¿Qué cuchara usó el maligno para engañar a los obispos? La misma que utilizó en 1789. Un historiador de la Revolución Francesa, Agustín Cochin, analizó la enigmática incapacidad de gobierno de Luis XVI para hacer frente a la revolución. Su respuesta nos dará luz sobre los métodos empleados en el concilio. Cochin explica que las ideas revolucionarias pudieron penetrar inevitablemente los espíritus gracias a las sociedades de pensamiento que equivalían a nuestros modernos grupos de presión. Esas sociedades, fueran cuales fueran, tuvieron siempre las mismas características: la exclusión de toda obra efectiva que impide que se ponga a prueba la realidad, la búsqueda de la unidad a toda costa a pesar de las divergencias de opinión, y el método del diálogo. El Vaticano II, a semejanza de las sociedades de pensamiento, fue conducido por ideólogos.
Lo esencial de las sociedades demagógicas es la falta de finalidad y de realismo, lo que nosotros llamaríamos falta de visión pastoral. Pero el Vaticano II no fue precisamente un concilio pastoral. Sí, en el sentido de que fue ambiguo, indeciso y de que se negó a definir nada de forma infalible. No en el sentido de que haya tratado de resolver problemas concretos. Todos los concilios hasta entonces, incluso los más dogmáticos, habían sido eminentemente pastorales, pues preservaban la fe del rebaño al condenar herejías particulares. La pastoral tenía fines precisos, respondía a problemas actuales de los católicos y no tenía tiempo de elaborar declaraciones ambiguas para agradar a las demás religiones. Con el Vaticano II, la indecisión fue notoria para todos desde el principio. ¿Qué significado tiene un concilio que no busca un fin preciso, sino la apertura al mundo? ¿No era tentar al Espíritu Santo pretender hacerlo intervenir en una reunión que en realidad no tenía razón de ser? ¿No era dar carta blanca a los modernistas que con rapidez llenarían ese vacío? El cardenal Siri creía, en efecto, que algunos fueron al concilio con el propósito de conducir la Iglesia al protestantismo, sin tradición ni primado del Papa. Por otra parte, nada más vago que ese gran impulso misionero hacia la totalidad de las almas que querer dirigirse a esa entidad abstracta que es el hombre moderno. El ecumenismo pretendía abrir la Iglesia al mundo, analizar los problemas a escala mundial, pero se quedaba en lo general y lo abstracto, lejos del realismo de los verdaderos pastores. Así, en nombre del ayornamiento, se quería examinar todos los aspectos de la vida de la Iglesia, trabajo colosal que superaba a todas luces la competencia de los padres. Ahora bien, quien mucho abarca poco aprieta, y cuanto menos se conoce un tema, más se siente uno llevado a simplificar y a adoptar fórmulas que falsamente parecen claras, pero que en realidad son simplistas. De manera que era fácil dejarse manipular por una minoría instruida. Un segundo punto propio de las sociedades ideológicas es la búsqueda de la unidad a cualquier precio. Hay que lograr el consenso, auténtico o no. Monseñor Zauner, entre muchos otros, reconocía en Fulda que esta fue también la preocupación principal en el aula conciliar. El objetivo que la Comisión de Liturgia siempre tenía en mente al examinar las enmiendas de los padres conciliares era conseguir un texto con que se pudiera estar seguro de alcanzar la aprobación de 2/3 partes de la Asamblea Conciliar. De hecho, el abuso del voto no conduce a la verdad, sino al acomodamiento. Ahora bien, durante el concilio se votaba a todos los niveles, en las conferencias episcopales preparatorias, en las comisiones, en el aula y por último en congregación general, donde hubo 538 votaciones distintas. Todas esas votaciones tendían a desalentar a los recalcitrantes, de manera que solo una ínfima minoría rechazó finalmente los proyectos más controvertidos. De hecho, el esquema más discutido, el de la libertad religiosa, tuvo al final solo 70 non placet contra 2.308 aprobaciones. El medio de la unión ecuménica es la combinazione democrática, la ambigüedad, la solución que ofrece la menor resistencia a expensas de la verdad. A título de ejemplo, digamos que el cardenal Ottaviani confesaba que en el concilio el equívoco estaba bien visto y prevalecía. Se podrían citar 100 ejemplos de ello,
porque de hecho era un prejuicio, como lo explica el padre Laurentin. Comillas, aquí y allá se cultivaba la ambigüedad como una escapatoria a oposiciones inextricables. Se podría alargar la lista de términos que incluyen las tendencias opuestas, porque podían ser vistos por ambos lados, como los juegos fotográficos en que se ve a dos personas diferentes en la misma imagen según el ángulo con que se mire. Por esa razón el Vaticano II ya ha suscitado y seguirá suscitando muchas controversias. El método del consenso es el diálogo. El diálogo engendra mecánicamente tres cosas. La selección, porque todo grupo es profano ante un grupo iniciado. La adhesión de todos a las ideas generales y portadoras de emotividad. Y la conformidad con las opiniones del grupo, incluso a expensas de la realidad y de la verdad. Jean Guitton explica que cuando los hombres dialogan con la idea de llegar finalmente a un acuerdo, fijan primero las zonas comunes y luego tratan de extender todo lo posible esas zonas de acuerdo. Ese es el método ecumenista. Obviamente, el diálogo es el método conveniente cuando las dos partes comprometidas en la investigación están al mismo nivel. Pero ¿cómo pueden los católicos dialogar seriamente para buscar la verdad, sabiendo que ya gozan plenamente de ella? En el Evangelio no leemos que Jesucristo haya ordenado ir a dialogar con los paganos, sino más bien ir a enseñarles y convertirlos. Sin embargo, la mentalidad del diálogo ecuménico era la que resonaba en el aula conciliar. Se decía entonces, un texto no es ecuménico por el simple hecho de exponer la verdad. El esquema no constituye un progreso para el diálogo con los no católicos, sino que más bien lo obstaculiza y lo perjudica. Si los esquemas de la Comisión Teológica no se redactan de otra manera, seremos responsables de que el Segundo Concilio Vaticano haya destruido una inmensa esperanza. A lo que Monseñor Carli replicaba: se diría que para algunos no hay que hablar de la tradición ni de la Santísima Virgen por causa de los protestantes, de la primacía por causa de los orientales, del ateísmo para no hacer política, del orden moral para no indisponer al hombre moderno. La frecuentación de la cantina por parte de los observadores no católicos proporcionaba toda la dimensión ecuménica deseada. Un teólogo católico señaló que si en los documentos conciliares se imprimieran en rojo todos los pasajes modificados con motivo de las sugerencias de los observadores no católicos, la edición quedaría sumamente coloreada. Los padres se hallaban igualmente entregados al poder de la opinión. En este caso, la prensa omnipresente, a tal punto que Juan XXIII hablaba del concilio de los periodistas. Estos se consideraban como los portavoces de los laicos, lanzaban consignas o anatemas para presionar a los padres que temían verse acusados del crimen de integrismo. Bajo las acciones aunadas de los innovadores católicos, protestantes y laicos, la Basílica de San Pedro se convertía en una enorme olla a presión que transformaba rápida y profundamente el horizonte de los obispos del mundo entero. Del diálogo se pasaba rápidamente al control por parte del grupo mejor organizado, que tenía su propia agenda cuidadosamente preparada. Las cosas se ponían feas en el concilio y el Vaticano II se transformaba en un vulgar conciliábulo.
Vamos a una pausa y ya regresamos con este importante relato que nos entrega el padre Dominique Bormaux de su obra 100 años de modernismo. En defensa de la tradición.